lo que ha pasado con la OCDE, lo que ha pasado ahora con Santibáñez, lo que pasó con Morganquero. O sea, realmente este gobierno es lo peor que le ha podido suceder a nuestro país. Si creíamos que antes había pasado alguna cosa terrible, yo creo que este gobierno hace que todo lo demás quede chico, ¿no? En primer lugar, creo que es condenable esta conducta, pero también hay que decirlo con todas sus letras, que quien está detrás de todo esto es la principal afectada, según ella, por los medios de comunicación, por la Fiscalía y por una mínima oposición que tiene en las calles y en los políticos que no están en el Congreso, ¿no? Que es Dina Boluarte. Dejo claro que la principal responsable de todo esto es Dina Boluarte, porque ejerce una presión sobre sus ministros y principalmente sobre el ministro del Interior para que consiga impunidad. Y estoy haciendo una declaración política para que no se me diga después, digamos, que uno está yendo a temas personales o cosas así. En esa línea, el señor Santibáñez, creo que ya está pretendiendo, pues, burlar la inteligencia de los peruanos, de las peruanas, ¿no? Evidentemente es su voz, ¿no? Evidentemente esto no es inteligencia artificial. El doctor Miguel Pérez Arroyo ha sido bastante delicado, creo yo, porque él habla obviamente desde el lado profesional, como abogado, yo lo digo como político. Creo que la responsabilidad directa del gobierno en estos actos atentatorios contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, no solo contra el periodista Marcos Cifuentes, sino contra todo, prácticamente los medios de comunicación, porque es la actitud que se está teniendo en casi 60 días de no declarar nada, y no solamente falto en la rendición de cuentas, sino en una burla al país. Yo creo que es momento de decirle basta a esta señora y basta a su gobierno. Y esto revela que ha habido una clara intención desde el gobierno, a través del señor Santibáñez, inclusive de acercarse en algún momento al equipo especial, y concretamente con el señor Colchado, ¿no? Claro, porque cuando dice el doctor, se refiere a Harvey Colchado. Sí, ¿no? claro, sin ninguna duda. Y Pérez Arroyo da fe, testifica que el audio es aparentemente cierto. Claro, él no es perito y como abogado tiene que cuidar un poco las palabras, pero en la práctica está diciendo que sí. ¿Crees que debe renunciar el ministro Santibáñez? Yo creo que más que renunciar el ministro del Interior o los otros ministros que han dicho, pues, realmente inexplicablemente una justificación respecto a las violaciones a nuestras menores de edad, realmente yo creo que quien tiene que irse a su casa es Dina Boluarte, ¿no? Y justamente el hablar a media voz, la falta de una oposición articulada, ordenada, está haciendo, pues, que este gobierno ya no solamente de forma aislada uno u otro ministro, sino de forma sistemática se burle de nuestro país. Lo que ha pasado con la OCDE, lo que ha pasado ahora con Santibáñez, lo que pasó con Morganquero. O sea, realmente este gobierno es lo peor que le ha podido suceder a nuestro país. Si creíamos que antes había pasado alguna cosa terrible, yo creo que este gobierno hace que todo lo demás quede chico, ¿no?